Hola colegas, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Esta es la última sesión del curso, donde revisaremos algo muy sencillo que se llama centro de masa. El centro de masa es una propiedad que le vamos a dar a un conjunto de partículas, a un sistema donde tengo varias partículas, para analizarlo como si fuera una sola partícula. En ocasiones, bueno, no en ocasiones, siempre en lo que hemos visto en física, cuando analizamos un sistema que se está moviendo, decimos, es una partícula puntual. Pero resulta que en diversas situaciones nos va a convenir analizar a todo el sistema, al conjunto de estas partículas. Por ejemplo, aquí tengo esta cosa, que es una molécula, ¿no? Una molécula donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Yo puedo decir que esta cosa, al ser muy pequeña, pues puede convertirse en una partícula. Yo lo analizo como una sola partícula, una partícula puntual, que es lo que hacemos, como ya dije, todo el tiempo en física. Pero, ¿qué pasa si yo quiero analizar, por alguna u otra razón, el sistema, pero no como una sola partícula, sino como precisamente un conjunto de partículas? Es decir, que esta sea la partícula A, B, C, D, E, F, y que todas se estén moviendo en cierta dirección, que tengan cierta velocidad, cierta aceleración. Entonces, para estos sistemas, como no podemos describir una por una todas las partículas, nos inventamos esta propiedad que ya les dije que se llama centro de masa, y nos va a ser útil para describir el movimiento. El centro de masa va a ser un centro que va a ponderar las masas de todas las partículas que conforman a mi sistema, y va a tener una cierta posición con base en la estructura, con base en cómo se encuentra arreglado mi sistema a través de esas partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un sistema que es en este caso octaédrico, pues lo más probable es que mi centro de masa, que describa el movimiento de todo este sistema, sea o tenga la posición aquí en medio de este tetraedro. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuestiones de simetría que vamos a revisar ahorita cuando analicemos la molécula de agua. El centro de masa va a depender de dos cosas, tanto de la posición que tienen los átomos con respecto a un sistema de referencia, ya saben, con respecto a un sistema cartesiano, y también con la masa de cada una de estas partículas. Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer un ejemplo con la molécula de agua, porque pues en este caso es claro que los sistemas de partículas que nos interesan a los químicos van a ser las moléculas, en donde cada uno de los átomos se va a comportar como una partícula puntual, y el conjunto de esos átomos pues es un sistema de varias partículas, en este caso la molécula de agua. Ejemplo número 1 me dice determina el centro de masa de la molécula de agua. En este caso, como les mencioné anteriormente, lo primero que tenemos que hacer es describir en dónde se encuentra mi 0,0, mi origen en mi sistema cartesiano. Para la molécula de agua solo voy a tener dos dimensiones, la X y la Y. Es una molécula plana, digámoslo así, cuya geometría molecular es angular, como ya lo verán, como ya lo vieron en la estructura de la materia. Así que con base en esa estructura, coloco a mi molécula de agua en un plano cartesiano, de esta forma. ¿Okay? Y además puse un enlace sobre un eje cartesiano, porque esto me va a ayudar a la hora de hacer matemáticas. Posteriormente, este hidrógeno está haciendo un ángulo de 109.5 grados, y con ese sistema en donde mi origen se encuentra en el oxígeno, procedo a determinar el centro de masa. ¿Y cómo es esta cosa? El centro de masa se va a determinar la posición del centro de masa. La R del centro de masa es un vector, va a ser igual a, en este caso, la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1, más la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2, y si tuviera más partículas, las que restan. ¿Okay? En este caso, ¿quién va a ser 1 y quién va a ser 2? Pues yo le pongo nombres. En este caso, esta va a ser el 1 y este va a ser el 2. No hace falta que nombre mi oxígeno, porque mi oxígeno está en el eje de en el centro de mi sistema cartesiano. Y como está en el centro de mi sistema cartesiano, la posición de este oxígeno va a valer 0. Entonces no tiene caso que lo tome en cuenta en este ejemplo. Si me hubiera ocurrido una forma de colocar a la molécula de agua de tal modo que no hubiera un átomo en el origen, entonces sí tendría que considerar 1, 2 y 3 átomos, pero en este caso, como se encuentra en el origen, hago 0 a este átomo. Por eso hasta aquí terminé mi ecuación, ¿vale? Todavía no termino, les mentí, masa 1 más la masa 2
más todas las masas que siguen, entre la suma de todas las masas. ¿Ok? Pero va a resultar que abajo voy a tener que colocar todas las masas de las partículas que forman mi sistema. Así que masa 1, masa 2, pero también voy a considerar la masa del oxígeno. Entonces, agua, son dos cosas distintas. Yo les recomiendo que sí pongan un átomo en el centro de masa, pero que coloquen todas las masas y todas las posiciones para que vean cuál se va a hacer cero y cuál no se va a hacer cero. Entonces, aquí nos va a convenir en este momento, colocar todas las posiciones y colocar todas las masas. ¿Vale? Esto en total se puede resumir como arriba la suma con el índice I para que vaya de 1, 2, 3, 4 en adelante del producto MI por el vector de posición RI. Es lo que dice arriba, está resumido. Entre el denominador, que va a ser la suma de I de las masas que hacen mi sistema. Esta es la ecuación general para encontrar la posición del centro de masa, ¿vale? Vamos a usar esta. Después la vamos a ir desmenuzando y van a ver que es un poco más sencillo. Lo que les quiero dejar es que no porque tengan un 0 en un átomo, hagan 0 las posiciones, porque la masa no va a ser 0. La masa aquí no es 0, perdón, aquí es un 3. La masa aquí no va a ser un 0, pero cuando multiplique la posición, esto sí va a ser 0, porque la posición está con respecto a mi origen, y mi origen va a ser la posición del oxígeno al 0,0, entonces se hace 0, pero la masa no, así que es preferible utilizar este y después desmenuzarla. A esta suma de las masas le vamos a llamar la masa del centro de masa, una masa mayúscula. Esta va a ser la masa del centro de masa. Ahora bien, ¿cómo calculamos esto? Siempre es más fácil realizarlo componente por componente, es lo que vamos a realizar ahora. Entonces, en lugar de poner el vector posición del centro de masa, pues pongo la componente en X del centro de masa. No es un vector, es una componente. Y va a ser igual a la masa 1 por la posición en X de la partícula 1, más la masa de la partícula 2 por la posición en X de la partícula 2, más la masa 3 de la posición en X de la partícula 3. Para este ejemplo, tenemos 3 partículas. Entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Y ahora las calculamos. Esto va a ser igual a masa 1 es el hidrógeno. La masa del hidrógeno lo vamos a calcular en UMAS para que sea más sencillo. Una UMA por la posición en X del hidrógeno. Con respecto al oxígeno, esta posición en X no va a ser otra que la longitud de enlace oxígeno-hidrógeno. De aquí para acá esto va a ser la longitud de enlace 0.96 Armstrongs. Entonces, para la partícula 1, que es la primera que estoy revisando, la masa es 1 UMA y la posición en X es 0.96 Armstrongs. Todo se encuentra en X, ¿ok? Más la masa 2 es otro hidrógeno, 1 UMA, por la posición de este hidrógeno, y lo tenemos que calcular con base en senos y cosenos. Si conocemos que el ángulo en la molécula de agua es 109.5 grados, este ángulo va a ser el complementario a 180, entonces voy a tener 70.5 grados aquí. Así que esto está formando un triángulo y esta componente va a ser o va a calcularse a través del coseno de 70.5 grados de este triángulo que se está formando. ¿Ok? Pero va a ser negativa porque con mi sistema de referencia se encuentra hacia la izquierda, tengo que ponerle ese menos. Así que voy a colocar la hipotenusa 0.96 Armstrongs por el coseno de 70.5 por coseno de 70.5 Armstrongs. ¿Ok? Y ya no coloco esta tercera partícula porque la posición en 3 para el oxígeno es 0. Así que este término se hace 0. Entre masa 1 más masa 2 más masa 3. Aquí ya no hago 0 la masa porque la masa del oxígeno sí existe, sí tiene cierta magnitud y son 16 UMAS. 16 UMAS más 2 UMAS de los dos hidrógenos, eso me da 18 UMAS. Y entonces la posición del centro de masa, me ayudan a calcular por favor, esto
será igual a 0.04 Armstrongs. ¿Ok? Las UMAs arriba y abajo se van a simplificar y me va a quedar una posición en Armstrongs. Hacemos lo mismo para la posición en Y. La posición en Y del centro de masa, porque recuerden que estamos armando un vector, estamos haciendo componente por componente, va a ser igual a masa 1 por la posición en Y de la partícula 1 más masa 2 por la posición en Y de la partícula 2. Y lo mismo para la 3, entre la suma de las masas, masa 1 más masa 2 o masa 3, que es lo mismo a la masa del centro de masa, que es una M mayúscula. ¿Okay? Y esto va a ser igual, de una vez quitamos este porque se hace 0, ya que la posición de la partícula 3, que es el oxígeno, es 0. Calculamos un UMA por la componente en Y de la masa 1. Como está totalmente en X, no tiene componente en Y, aquí vale 0. Después, más una UMA para la partícula 2. Y ahora revisamos cómo calcularla con base en este mismo triángulo. Ahora vamos a ocupar el seno porque es el cateto opuesto. Y es positivo porque está hacia arriba. Entonces será 0.96 Armstrongs por el seno de 70.5 grados. Entre lo mismo 18 UMAs. Y la posición en Y del centro de masa va a ser igual a 0.5 Armstrongs. Por lo tanto, la posición de mi centro de masa, ya mi vector del centro de masa va a ser igual a 0.04, 0.05 Armstrongs. Esta va a ser la respuesta. ¿Y en dónde se encuentra posicionado en mi eje cartesiano? Pues aquí, 0.04, avanzamos un poquito hacia aquí. Y vieron muy poco. Y un poco hacia arriba. Entonces, mi centro de masa va a estar más o menos aquí. Ese va a ser mi centro de masa, el que ya calculamos. Va a ser la posición del centro de masa. Y si se fijan, está muy cerca del oxígeno. ¿Por qué va a ser esto? Mientras mi partícula tenga más masa, en este caso, ¿quién tiene más masa? ¿El hidrógeno o el oxígeno? El oxígeno. Como mi oxígeno tiene más masa, el centro de masa va a estar más cercano a este átomo, a esta partícula. ¿Ok? Entonces tiene sentido, mi centro de masa está aquí. Ahora, yo puedo analizar a mi partícula únicamente con este centro de masa. Su movimiento, su posición y todo lo que queramos de ese sistema de partículas, de esa molécula de agua, lo puedo realizar a través de conocer el centro de masa, la posición del centro de masa. Entonces, yo puedo describir el movimiento del centro de masa, el movimiento de todo mi sistema, a través de estos tres parámetros que ya los conocemos, la velocidad. ¿Y cómo la vamos a calcular? La velocidad, perdón, el momento lineal y la aceleración. ¿Y cómo vamos a calcular la velocidad? Pues de una forma muy similar a la posición del centro de masa. La velocidad del centro de masa va a ser igual a la multiplicación de I de cada una de las masas por la velocidad que lleva cada una de las masas entre la suma de las masas individuales. Si se fijan, es exactamente lo mismo en el caso anterior, únicamente en lugar de utilizar la posición de cada una de las partículas, utilizamos la velocidad de cada una de las partículas. ¿Estarán? Ya terminé. ¿Okay? Ahora, si yo quiero el momento lineal de mi centro de masa, de mi sistema de partículas, pues puedo multiplicar, voy a poner el momento lineal del centro de masa, puedo multiplicar la masa de mi centro de masa, la masa de mi sistema de partículas, por la velocidad del centro de masa. Tarán, ya lo tengo. Y ahora, ¿qué creen para la aceleración? La suma de las fuerzas externas, de todas las fuerzas externas sobre mi sistema de partículas va a ser igual a la masa de mi sistema de partículas por la aceleración de mi centro de masa. ¿Y cómo calculo la aceleración del centro de masa? Exactamente de una forma análoga como ya lo vimos. La suma de las masas por la aceleración de cada una de las masas, MI por AI, lo voy a poner otra vez, MI por AI, entre la suma de las masas, es decir, igual, de una forma análoga como lo hemos revisado. Entonces, con base en esto ya puedo describir un sistema de partículas, su movimiento, su velocidad, su momento lineal, su posición, su aceleración, únicamente utilizando esas sencillas ecuaciones, considerando que tenemos partículas que componen a mi sistema y que me interesa por alguna razón
saber cómo se mueven esas partículas en todo mi sistema. Esto va a ser de interés químico porque obviamente nos interesan cómo se mueven las partículas, perdón, las moléculas, ¿ok? Las moléculas se forman con estas partículas que denominamos átomos, entonces nos conviene saber cómo se mueven estas moléculas y para eso ocupamos parámetros como lo es el centro de masa.